Las cocinas de los años 60 no eran habitaciones comunes, eran escenarios llenos de ideas audaces, aparatos insólitos y una creatividad que hoy dejaría sin palabras a cualquier persona de la generación Z. En esta época surgieron máquinas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, hornos que podían asar pavos en medio del salón, electrodomésticos multifunción integrados que hacían casi de todo, y juegos de cocina en colores tan llamativos que no se podían pasar por alto. Cada objeto hablaba de una década que reinventó la tecnología y la vida cotidiana. Ahora, nos adentramos en los 10 artilugios de cocina más locos de esa época, cosas tan increíbles que cuesta creer que realmente existieran. ¿Listos para el viaje en el tiempo? 1. Horno. Asador de infrarrojos. Entre todas las extrañas innovaciones de los años 60, destaca un aparato en particular: el horno asador de infrarrojos de General Electric. Parecía una mezcla entre microondas y ovni, pero podía asar un pavo entero de hasta 16 libras a la perfección. La tecnología infrarroja parecía revolucionaria en aquel entonces. La carne giraba lentamente, se doraba de manera uniforme y quedaba maravillosamente jugosa, sin necesidad de supervisión constante, ni de abrir una puerta caliente. La tapa se levantaba como un sombrero mágico, y el resultado era siempre un pequeño momento de espectáculo. Las madres adoraban la comodidad, los padres presumían orgullosos de ello, y si la Gen Z lo viera hoy, harían un TikTok al instante y preguntarían de qué planeta viene esta cosa. Precisamente esta mezcla de exageración y fascinación convirtió el horno en un icono de la cocina de los años 60. 2. Ronson Foodmatic. El Ronson Foodmatic fue para muchos europeos el electrodoméstico de cocina más futurista de su tiempo. No solo una batidora, no solo una licuadora. Este sistema integrado podía cortar, rallar, moler, picar hielo, hacer café e incluso calentar alimentos, sin necesidad de sacarlo. Todo estaba firmemente integrado en la encimera y listo para usar en cualquier momento. Los invitados se asombraban regularmente cuando el aparato mostraba sus muchas funciones. Para la Gen Z, un sistema todo en uno integrado como este sería hoy más bien una sorpresa, ya que apenas un hogar moderno posee un multitarea tan fijo. En los años 60, en cambio, el Foodmatic era un símbolo de progreso y estilo. Un aparato que daba la sensación de adelantarse a su tiempo. 3. Cuchillo eléctrico. El cuchillo eléctrico fue una de las herramientas más emocionantes de aquella época. 2 cuchillas vibrantes cortaban carne, pan y asados con tanta facilidad que parecía casi mágico. Se utilizaba con especial frecuencia en las celebraciones familiares. Un zumbido fuerte, un corte limpio y el asado estaba perfectamente porcionado. Hizo que trinchar fuera más fácil que nunca y a menudo se vendía en elegantes cajas. Hoy en día, la mayoría vuelve a usar cuchillos clásicos, pero entonces el cuchillo eléctrico simbolizaba la tecnología moderna y un poco de espectáculo en la mesa. Para la generación Z, la idea de usar un cuchillo vibrante para el asado del domingo suena casi absurda. Pero precisamente eso lo convirtió en un punto culminante de la cocina de los años 60. 4. Batidora portátil General Electric. Esta batidora portátil era mucho más que un aparato para montar nata o remover masa. Tenía accesorios intercambiables que no solo podían batir batidos, sino que incluso afilaban cuchillos desafilados. Después de hornear, bastaba con cambiar las varillas por el batidor de bebidas y al instante se creaban batidos cremosos o cócteles. Al mismo tiempo, el pequeño afilador de cuchillos devolvía el filo a las cuchillas desafiladas. Con menos de 1,5 kilos de peso, la batidora era ligera, colorida y sorprendentemente potente. En blanco, amarillo, rosa o turquesa, era un verdadero centro de atención en la cocina. La Gen Z probablemente encontraría extraña la combinación de batidora y afilador de cuchillos, pero precisamente esta versatilidad lo convirtió entonces en un popular ayudante diario. 5. Juegos de electrodomésticos de colores decorativos. A finales de los 60, las cocinas no solo se volvieron funcionales, sino pequeños escenarios de diseño.
General Electric lanzó series completas de electrodomésticos en colores vibrantes, como verde aguacate, rojo fuego u oro cosechado. Batidoras, abrelatas, sartenes y robots de cocina podían coordinarse exactamente en color. Para muchos hogares, esto era una declaración estilística que pretendía expresar modernidad y buen gusto. Los invitados notaban estas combinaciones de colores de inmediato y quedaban impresionados por la uniformidad. Hoy, la Gen Z probablemente consideraría estos colores retro o irónicos, pero en aquel entonces eran una tendencia absoluta y convertían la cocina en un centro de moda de la casa. 6. Cuencos de Pyrex. Los cuencos de Pyrex eran mucho más que simples recipientes de vidrio. Venían en colores y patrones vibrantes como lunares, flores o un turquesa intenso. Robustas, versátiles y resistentes al calor, acompañaron a innumerables familias en su día a día y en las fiestas. Se podía amasar en ellas, hornear y luego servir directamente. Muchos de estos juegos se transmitieron de generación en generación y tenían un alto valor emocional. La Gen Z las ve hoy como piezas decorativas estéticas, pero en la década de 1960 eran una parte indispensable de la vida en la cocina y un símbolo de calidez, comunidad y orgullo doméstico. 7. Horno tostador de carga frontal. Esta tostadora no era una tostadora común, sino un pequeño aparato milagroso. La apertura frontal permitía sacar tostadas calientes o pequeños productos horneados sin quemarse los dedos. Pero lo especial era su segunda función. Era al mismo tiempo un mini horno. Pastel de carne, muffins, pequeños gratinados o incluso platos congelados podían prepararse en él. Para cocinas pequeñas, el aparato era una verdadera bendición, compacto y, sin embargo, sorprendentemente potente. La Gen Z quizás se reiría de su diseño tosco, pero en aquel entonces era una mejora moderna que ahorraba tiempo y resultaba asombrosamente práctica en el día a día. 8. Combinado de gofrera y sandwichera. Este aparato era una pequeña maravilla para el desayuno. Con sus platos giratorios podía hornear gofres esponjosos por un lado y asar sándwiches, bacon o huevos por el otro. Reemplazaba varios electrodomésticos de cocina y hacía las mañanas más fáciles y acogedoras. Las marcas de la parrilla daban a cada sándwich un aspecto apetitoso, y muchas familias utilizaban el aparato tanto para aperitivos rápidos como para desayunos de domingo acogedores. Para la Gen Z probablemente sería una comparación nostálgica con un aparato multifunción moderno, pero en los años 60 esta combinación se consideraba una innovación que mejoraba cada desayuno. 9. Picador de hielo. El picador de hielo manual era un imprescindible en cada fiesta casera de los años 60. Antes de que las batidoras pudieran picar hielo, la gente giraba una manivela y escuchaba el crujido que encajaba perfectamente con la experiencia de la fiesta. Modelos populares como el Maid of Honor estaban hechos de metal brillante y eran asombrosamente robustos. Ya fuera para cócteles, limonadas o granizados caseros, el picador de hielo hacía que cada refresco fuera algo especial. La Gen Z hoy usaría más bien la batidora, pero entonces este aparato era un símbolo de sociabilidad, noches de verano y bebidas caseras llenas de creatividad. 10. Set de fondue. El set de fondue fue uno de los electrodomésticos de fiesta más icónicos de los años 60 y principios de los 70. Convertía una comida en una experiencia comunitaria. Queso derretido o chocolate eran el centro de atención y largos tenedores invitaban a los amigos a mojar pan, fruta o carne. La comida se volvía más lenta, más sociable y más personal, a menudo acompañada de conversaciones, música y una luz cálida en la mesa. Para reuniones pequeñas o noches románticas, la fondue era ideal y se consideraba moderna y elegante. Aunque la Gen Z lo llamaría retro hoy, el principio sigue siendo atemporal: compartir comida, reír y disfrutar el momento. Cuando miramos hacia atrás a estos extraordinarios ayudantes de cocina de los años 60, se abre una ventana a una época en la que el coraje, la curiosidad y el entusiasmo por la tecnología marcaban el día a día. Cada aparato, por inusual que parezca,
Lleva consigo el espíritu de una década que entendía la cocina no solo como un espacio de trabajo, sino como un escenario para nuevas ideas. Para la generación Z, muchas de estas invenciones pueden parecer extrañas o incluso absurdas, pero precisamente esta mezcla de fantasía, función y encanto les ha otorgado su atractivo atemporal. Nos recuerdan lo creativas que eran las personas antes al abordar necesidades simples y cuánto entusiasmo podía haber incluso en las cosas pequeñas. Quizás ahí reside su verdadera magia.